día de hoy veremos la teoría comprensiva. La teoría comprensiva que fue propuesta por el sociólogo Max Weber. Para Max Weber era de suma importancia que la problemática social se pudiera resolver pues no como una fórmula, porque realmente no todos los países tenemos el mismo contexto. Las problemáticas sociales ocurren de distinta forma, entonces por eso es importante para Max Weber que se comprenda primeramente la cultura de una sociedad, ¿sí? Max Weber nos decía que todo el conocimiento de la realidad cultural siempre va a ser conocimiento de diferentes puntos de vista, y por eso era importante para él el que se comprendiera primero las culturas. La sociedad se debe analizar, según Weber, a través de la comprensión y de la cultura, pero con los tipos de ideales. ¿Esto qué quiere decir? Lo que para algunas culturas significa mucho, para otras a lo mejor es algo insignificante, y por eso es importante pues que se resuelvan también sus problemáticas sociales de acuerdo precisamente a los ideales de cada una de esas culturas. Se debe de ser respetuoso de las creencias, de la lengua, de las tradiciones, de las costumbres de cada una de las sociedades. Y en ese sentido es precisamente en el que Weber pues, nos propone el estudio de una teoría que comprenda a cada una de las sociedades. Para esto, pues primero hay que saber qué es la cultura. Para poder identificar qué es la cultura, pues nos damos cuenta de que es la peculiaridad de cada uno de los seres humanos. Cultura en sí son el conjunto de bienes materiales y espirituales o inmateriales de todos los grupos sociales que se transmiten de generación en generación, a fin de que se orienten las prácticas individuales y colectivas. La cultura está integrada por la lengua, por sus procesos de convivencia, por los modos de vida, por sus costumbres, tradiciones, hábitos, valores, patrones, herramientas y conocimientos. Eso es principalmente la cultura, y era lo que Weber nos proponía como punto de partida para el análisis de la problemática de la sociedad. Para Weber, el estudio de la sociedad se va a basar en un enfoque explicativo sobre la causa y efecto, donde la causa principalmente va a ser lo que le da sentido a esa sociedad, es decir, el significado que cada cultura le da a una acción social. Bien, aquí yo les estoy poniendo imágenes, algunos ejemplos principalmente de una acción social que se realiza en muchas culturas, ¿sí? De diferente forma, que es un matrimonio. Ahí, por ejemplo, tenemos la imagen de un matrimonio purépecha. Enseguida del matrimonio purépecha vemos un matrimonio, pero ahora desde el punto de vista de los africanos, y posteriormente tenemos un matrimonio judío, un matrimonio hindú y un matrimonio japonés. Si nosotros podemos observar la forma de vestirse, la forma de ataviarse, la forma en la cual se lleva a cabo las distintas ceremonias, pues es distinta. A final de cuentas es para llevar a cabo una misma acción social, pero cada una de estas sociedades les da un sentido de importancia a ciertos rituales dentro de estas celebraciones, ¿sí? Entonces esto es precisamente lo que Max Weber nos pide que observemos dentro de las culturas, la forma que le da sentido a cada una de las acciones de estas sociedades, y para poderlas comprender. Por ejemplo, aquí tenemos pues diferentes sociedades, diferentes culturas de diferentes partes del mundo en una misma acción social, y pues que en sí llevan rituales diferentes.
A lo mejor para los africanos el ritual de la vestimenta no es tan importante como para, por ejemplo, los hindúes. Los hindúes se atavían de muchas alhajas, de pinturas, de hecho tatuajes en su cuerpo. En el caso, por ejemplo, aquí vemos en la boda judía, pues vemos pudiésemos decir, un vestuario normal entre lo que cabe, pero sí tienen algunas otras prácticas que en otras comunidades o culturas no se llevan a cabo, como por ejemplo el uso precisamente de esta gorrita, del manto, ¿sí? Y el ritual de romper un vaso o una copa después de la ceremonia matrimonial, que pues según los rituales simboliza la fragilidad del matrimonio, que deben de recordar que el matrimonio es muy frágil y que por lo tanto lo deben de cuidar de ahí en adelante, ¿sí? Entonces, pues ahí tenemos diferentes posturas, diferentes sentidos. Hay rituales en diferentes partes del mundo que pueden durar hasta incluso días. Por ejemplo, en el caso del matrimonio purépecha, en el caso del matrimonio hindú también pueden durar hasta 3 días las ceremonias. Y esto a lo mejor pues para sociedades como la japonesa pues no tiene ningún sentido. Dirían, no, pues eso no es importante para nosotros. Lo importante es hacer nuestro ritual en un solo día y ahí concluir la ceremonia, ¿verdad? Pero en el caso, por ejemplo, de otras comunidades, pues sí es importante, tiene mucho sentido que sus tradiciones se cumplan al pie de la letra, y si al pie de la letra es llevar a cabo la ceremonia en varios días, pues así lo hacen. No sé si haya quedado claro. Bien, vamos a la siguiente. Una de los más importantes conceptos de la teoría comprensiva es precisamente el concepto de acción social. Ya lo habíamos visto en la diapositiva anterior, el concepto de acción social, pero pues ahora veamos su definición. Una acción social es la conducta humana que se realiza cumpliendo expectativas de otros. Por ejemplo, como cuando compramos un regalo para que otra persona lo disfrute, o ayudar a una persona necesitada, esa también es una acción social. También las acciones sociales pueden responder a conductas de tercero o para conseguir respuestas. Por ejemplo, cuando nosotros agredimos a alguien que nos insulta, o agradecer una amabilidad de alguna persona, si me venden algo, pagarlo, etcétera. Estas son acciones sociales, ¿sí? Toda conducta humana que se realiza cumpliendo expectativas de otros, ¿sí? Lo que yo quedo, en lo que acordamos, eso es precisamente también parte de una acción social, o ciertas conveniencias sociales, ¿verdad? Por ejemplo, como lo que les decía del regalo, el ver que si alguien ocupa ayuda, pues en ocasiones no se necesita que nos lo digan, simple y sencillamente nosotros actuamos en torno a la necesidad de los demás, y en ese sentido nosotros estaríamos realizando una acción social. Para Max Weber existen varios tipos de acción social. Tenemos primeramente acciones racionales entre medios y fines. Estas acciones racionales entre medios y fines son pensadas, son analizadas, se generan a través de la búsqueda de un objetivo, se diseñan con el propósito de algo, ¿sí? Y por eso se les conoce como una acción racional entre lo que voy a utilizar para llegar a mi objetivo y mi objetivo, ¿sí? Cada una de las formas en las que yo voy a actuar para poder obtener mis objetivos. Un ejemplo de esto es estudiar una carrera profesional. Si yo quiero estudiar una carrera profesional, tengo que llevar a cabo una acción entre medios y fines, es decir, tengo que utilizar los diferentes medios que me conlleven a concluir mi educación primero preescolar, enseguida primaria, secundaria,
después preparatoria y después la educación universitaria para sí mismo llegar a ser un profesionista. Esa es una acción racional entre medios y fines. Yo tengo un fin al que pretendo llegar y tengo que utilizar diferentes medios para llegar hasta ese objetivo. Tenemos también acciones que son racionales y se basan en valores. Hay cosas que nosotros hacemos pensadas, de forma analizada, ¿sí? Pero en base a lo que nosotros pues estamos acostumbrados a vivir, en base a lo que para nosotros es bueno, para lo que para nosotros tiene valor. ¿Sí? Yo, por ejemplo, les pongo aquí una imagen de una mujer que sirve los alimentos a su familia, ¿sí? Esa es una acción premeditada, una acción razonada por la mujer, ¿sí? Pero está basada precisamente en ciertas enseñanzas, en algo que para ella es valioso, el mantener la armonía familiar por medio precisamente inclusive hasta de su mismo servicio, ¿sí? Entonces, se razona la actitud de la mujer en base precisamente a lo que se le ha enseñado a través de su vida, ¿no? También de igual manera, pues si por ejemplo dentro de esos valores existe el valor del trabajo en comunidad de la familia, pues la siguiente acción que pudiéramos ver es de que entre todos recogen la mesa, llevan los trastes a lavar, cada quien lava su plato, y todo eso tiene que ver precisamente con una acción que se razona, pero que está basada en lo que para nosotros es motivante hacer, ¿sí? Entonces, eso es precisamente a lo que se refiere las acciones racionales basadas en valores. Tenemos también acciones basadas en la tradición, ¿sí? Son aquellas que aceptamos de manera normal. Y yo aquí, pues como ejemplo, les pongo la Noche de Muertos en Tzintzuntzan, Michoacán, ¿sí? Que pues esta práctica de ir a velar a los difuntos a partir del día 1 de noviembre y pasar ahí toda la noche a hacer una pequeña ofrenda en la sepultura del difunto, pues eso es prácticamente es una tradición, ¿sí? Que para la comunidad purépecha pues es una tradición normal, una tradición pues de que nadie les tiene que decir que la lleven a cabo, porque simple y sencillamente para ellos es parte de su cultura y es parte de lo que se ve como algo normal, ¿sí? Entonces esas son las acciones que basamos nosotros en tradiciones. Pudiésemos poner algunos otros ejemplos. Nuestra cultura mexicana tiene muchísimas acciones basadas en la tradición, ¿sí? Como por ejemplo las fiestas patronales, como por ejemplo las fiestas familiares, la forma en la que nosotros celebramos el cumpleaños de un miembro de la familia, etcétera. Todo eso se lleva a cabo o se acciona de acuerdo a las tradiciones, ¿verdad? Bien, y por último, Max Weber propone las acciones basadas en la emotividad. Estas sí no se razonan, estas no tienen absolutamente ningún razonamiento. De igual manera, las acciones basadas en la tradición tampoco se razonan, simplemente se llevan a cabo porque es algo cotidiano que se repite año con año o cada vez que se lleva a cabo esa acción, ¿verdad? Y en el caso también de las acciones basadas en la emotividad, tampoco hay un razonamiento, no lo pensamos. Lo que surge de esta acción es espontáneo, es basado en algo que nos mueve, que nos lleva a hacer las cosas, dice aquí la diapositiva, basada en pasiones, en lo que nosotros sufrimos, en lo que nosotros vivimos, en lo que nosotros experimentamos emocionalmente, ¿sí? Tiene que ver más con las emociones. Claro ejemplo, aquí yo les pongo la imagen de una persona que está abrazando a otra que, pues según lo que alcanzamos a observar, pues está sufriendo
un duelo, la pérdida de un ser querido, y la primera acción pues es el abrazo fuerte y el experimentar el dolor con la persona a través del llanto, ¿no? Pudiésemos ponerlo como un ejemplo de este tipo de acción basada en la emotividad. Interpretar la realidad social de acuerdo al contexto en el que se vive, ¿sí? Es, en pocas palabras, al lugar al que fueres, así hay un dicho que versa, ¿verdad? Al lugar al que fueres, haz lo que vieres. Si tú observas una problemática social en una cultura diferente a la tuya, primero interpreta cuáles son los sentidos para esa cultura, qué es lo que para ellos es importante, y observa, analiza, y de acuerdo precisamente a lo que para esa cultura es importante, pues entonces estarás en una mejor postura de apoyar una acción que lleve a la resolución de problemas sociales. Es increíble, muchachos, cómo una cultura, no únicamente, a lo mejor tenemos la falsa idea hasta el momento de que esto nada más se da entre diversos países, por ejemplo, que es diferente la cultura mexicana a la cultura china, o a la cultura japonesa, o a la cultura hindú. La realidad es de que hasta dentro de nuestra propia sociedad mexicana tenemos diferentes tipos de culturas en las que nosotros interactuamos cotidianamente, ¿sí? De una colonia a otra, así de sencillo, se llegan a dar diferentes formas de conducta culturales, ¿sí? De expresión, de lenguaje, de la forma en que se comunica, de lo que para nosotros es importante, ¿sí? Entonces, si en un mismo estado de la República encontramos una diversidad de culturas, imagínense, en una comunidad, en un municipio, pues también hay una diversidad de culturas. De acuerdo precisamente a las diversas culturas de estas sociedades, pues es cómo se va a pretender resolver los problemas sociales. Dice Weber, no puede existir una fórmula o un modelo de la realidad social, ¿sí? Esto nos lo aclara muy bien. Bien, y con esto pues prácticamente estaríamos concluyendo la teoría comprensiva. Bueno, me regreso a la diapositiva anterior. Aquí tenemos a una serie de personajes que, a diferencia de las otras teorías sociales, representan una sola teoría, ¿sí? Tenemos aquí entre varios autores de esta teoría, a Theodor Adorno, a Herbert Marcuse, a Erich Fromm, ¿sí? También tenemos a Max Horkheimer y a Jürgen Habermas. Todos estos personajes integraron lo que fue conocido como la famosísima Escuela de Frankfurt, y es lo que vamos a ver a continuación. En sí, ¿qué es lo que trata la teoría crítica? La teoría crítica va a surgir como un programa de investigación y de reflexión filosófica, sociológica y política, en la que se van a debatir o criticar las problemáticas del mundo posterior a la Segunda Guerra Mundial. La gran mayoría de esta crítica se va a dar basada en filosofías anteriores a la misma Segunda Guerra Mundial. De hecho, pues entendamos que principalmente esta teoría surge en Alemania, y surge precisamente de ideologías como la de Hegel, que es de la edad moderna, no es de la edad contemporánea, del mismo Friedrich Nietzsche. También surge parte de esta crítica que estos, pues no lo vamos a llamar únicamente filósofos, sino científicos de diferentes áreas del conocimiento, van a proponer hacer un análisis distinto, porque vieron pues que realmente la situación
cómo se llevaba filosóficamente en esa época, pues había sido errónea. Prueba de ello era precisamente pues los grandes errores de la Segunda Guerra Mundial. Ya había que reordenar nuevamente el panorama social y político del mundo. Entonces, por eso es de que ellos se atreven a criticar pues ciertas cuestiones filosóficas, como incluso al mismo Carlos Marx, se atreven a criticar a la sociedad de ese tiempo, que había llegado hasta a la crisis que llegó con la Segunda Guerra Mundial. Bien, y pues esta teoría crítica precisamente pues va a ser propuesta por lo que se conoció como la Escuela de Frankfurt. Frankfurt es una ciudad alemana precisamente de la cual pues van a surgir el interés de generar pues este proyecto de varios científicos que pertenecen a diferentes ramas de la ciencia. No únicamente ciencias sociales, también vamos a tener la intervención de varios científicos pertenecientes al área de las ciencias naturales, al área de las ciencias exactas, y que integrando sus propuestas nos pueden ayudar a crear un panorama mucho más amplio para resolver los problemas sociales de esa época. Eso es algo de lo que critica precisamente esta escuela de Frankfurt, de que no se ve la problemática desde un punto de vista total o completo, sino que únicamente se estudia por medio de una ciencia fija y no es la manera más adecuada de hacerlo. ¿Sí? Para poder resolver los problemas sociales de la época se tiene que conocer el contexto de esa sociedad que se está estudiando, un poco parecido a lo que nos proponía Max Weber, el espacio en el que se desarrolla y las diferentes situaciones que llevan precisamente a que el problema social se dé. Bien, antes de pasar al punto central de esta teoría, sí quisiera que conociéramos precisamente a los integrantes de esta famosísima Escuela de Frankfurt. Los integrantes de la Escuela de Frankfurt pues son personajes, ya lo decía yo, de la ciencia, del mundo científico, de diferentes épocas, de hecho, a lo mejor algunos más contemporáneos que otros. Sin embargo, pues todos aportan las bases de la famosísima teoría crítica que propone la Escuela de Frankfurt. El primero y uno de los fundadores, pudiésemos decir, de esta escuela va a ser Theodor Adorno, Max Horkheimer, y ya de ahí se van a desprender algunos otros pensadores un poquito más contemporáneos como Herbert Marcuse, como Erich Fromm y Jürgen Habermas. De hecho, pues hasta la fecha tenemos todavía con vida a Jürgen Habermas. Es uno de los pensadores de esta teoría crítica y de la afamada Escuela de Frankfurt, y del cual vamos a hablar un poquito al respecto también de su teoría dentro de la teoría crítica. Para poder entender la teoría crítica, los estudiosos de la Escuela de Frankfurt nos hacen la propuesta del uso de la interdisciplinariedad. ¿Qué es esto de la interdisciplinariedad? Pues es la intervención de diversas disciplinas científicas en la resolución de problemáticas sociales. ¿Sí? Ahí nosotros tenemos en nuestra gráfica el problema social, que puede ser, no sé, que les guste, pobreza, marginación, migración, etcétera, ¿no? Pudiéramos darle el nombre que querramos a este problema social. Y pues la interdisciplinariedad precisamente nos lleva al hecho de entender de que no únicamente una ciencia nos va a llevar a la resolución de esta problemática social. Aquí tenemos la intervención, por ejemplo,
Si vamos a hablar de que este problema social es la migración, pues entonces vamos a analizar el aspecto económico, que es lo que nos lleva precisamente a migrar por parte de la cuestión económica, de qué manera influyen las cuestiones políticas dentro del problema de la migración, de qué manera influye también la antropología del individuo, sus orígenes, para llevarlo a migrar, de qué forma influye el derecho, también vamos a estudiarlo, la psicología, la parte psicológica, social que lleva al individuo a migrar, la historia de las migraciones, por qué se dan históricamente las migraciones, y sociológicamente qué es lo que lleva al individuo a migrar, ¿verdad? Porque hay factores dentro de la sociedad que orillan a este individuo a migrar y a dejar sus raíces. Pero también vamos a tener apoyo, no solamente, si ustedes observan, pues las ciencias que acabo de mencionarles, antropología, política, economía, derecho, psicología social, historia y sociología, son ciencias sociales, si ustedes recuerdan, ¿sí? Pero no solamente vamos a tomar la opinión de las ciencias sociales para la resolución de esta problemática social, ¿sí? También es importante que analicemos ciertos factores, por ejemplo, del área de las ciencias naturales, ¿sí? ¿Qué situaciones pudieran ser dentro de las ciencias naturales? Por ejemplo, tenemos las ciencias de la salud, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la medicina, qué problemas de salud se generan con el efecto de la migración, qué consecuencias en la salud del individuo puede acarrear la migración, cómo cambia la genética también de una sociedad después de haber migrado, ¿verdad? Porque también pues se llegan a dar mestizajes entre culturas y eso también va generando pues cierta situación que tiene que ver con las ciencias naturales, ¿verdad? Por otro lado, tenemos también otro tipo de ciencias que nos pueden apoyar, que son las ciencias formales, las ciencias exactas, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con estadísticas, todo lo que tiene que ver con números, con probabilidades, nos puede mostrar de una forma tangible los diferentes escenarios que nos lleva a esta problemática social, ¿verdad? Qué porcentaje de hombres, qué porcentaje de mujeres es el que migra, qué porcentaje son de niños, cuántos migran en la adolescencia, cuántos dejaron de hacerlo, etcétera, ¿no? Entonces, si ustedes observan, pues sí es indispensable que para la resolución de una problemática social exista esta intervención de las diferentes disciplinas, no solamente sociales, sino también de otras ciencias como las ciencias naturales y las ciencias formales. Esta es la propuesta fundamental de la Escuela de Frankfurt y de la teoría crítica, ¿sí? O sea que fue pues una teoría que se atreve a criticar, se atreve a juzgar la situación de la época, pero que propone o que aporta soluciones a través de esta interdisciplinariedad. La interdisciplinaridad, repetimos, es la intervención de todas las disciplinas científicas para la resolución de problemáticas sociales, no se nos olvide. Bien, pasamos a la siguiente. Para la Escuela de Frankfurt, la interdisciplinariedad va a ser indispensable, va a ser necesaria, porque los problemas no surgen únicamente de una sola causa, sino de una combinación de causas que los originan. Por eso es que repiten y que nos afirman y nos recalcan la importancia de que se vea a través de los diferentes puntos de vista para que se enriquezca la solución, ¿sí? Yo no puedo resolver el problema de las adicciones, por ejemplo, si no me voy hasta la raíz precisamente de qué es lo que lo genera, ¿verdad? Que pueden ser muy diversas causas, desde la situación económica hasta la situación social o política, no sé, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas disciplinas nos van a llevar precisamente
a ver que pues las causas que originan la problemática social tienen que ver mucho con diferentes factores y no solamente con uno. Bien, ¿qué es lo que critica la teoría crítica? Valga la redundancia, el hecho de querer establecer una sola ruta para la resolución de los problemas sociales. Pues la información se enriquece más con muchos puntos de vista, con varios puntos de vista, desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, desde el punto de vista biológico, etcétera. Entonces, por eso sí es muy importante para ellos criticar, ¿sí?, que se quiere establecer una sola ruta para la resolución de problemas sociales, ¿sí? Porque nos estaríamos perdiendo de mucho, sería lo que la Escuela de Frankfurt nos propone. Bien, hablábamos de Jürgen Habermas, en particular Jürgen Habermas, que es un filósofo más de nuestro tiempo, nos habla al respecto de la teoría de la interacción social a través de la acción comunicativa. Esto es algo sumamente complicado para nuestra sociedad y lo voy a leer ahorita textualmente para explicarlo. Para Jürgen Habermas era muy importante establecer una comunicación efectiva. Aquí quiero subrayar esta parte de comunicación efectiva, la cual solo podría darse en iguales condiciones de educación, debido a que la carencia de la misma creaba una barrera entre los actores de la sociedad que hablaran un idioma diferente ante la carencia de preparación. ¿A qué nos referimos con esto? Un ejemplo. Si ustedes, por ejemplo, hoy llegan a hablarle a su mamá de la interdisciplinariedad, su mamá nunca escuchó este término en la escuela, si lo escuchó ya no lo recuerda, ¿verdad? Cuando estuvo en prepa, si estuvo en prepa. Pero si, por ejemplo, únicamente tiene educación secundaria, pues nunca oyó hablar de teorías sociales, nunca oyó hablar de qué es una teoría, en pocas palabras, nunca escuchó hablar de quién fue Jürgen Habermas, etcétera, ¿no? Entonces, si yo llego y comento con mi mamá lo que significa la interdisciplinariedad, por ejemplo, pues no me va a entender, va a decir, pues no sé qué sea eso, yo la verdad ni sé, a mí ni me digas. Entonces, ¿qué sucede ahí? Se genera una barrera de comunicación, ya no estamos en la misma sintonía y lamentablemente eso es lo que nos lleva como sociedad, esa barrera de la educación, nos lleva precisamente a no poder resolver adecuadamente nuestras problemáticas sociales. Entonces, para Jürgen Habermas, en pocas palabras, era muy importante que la educación llegara a la mayor parte posible de la sociedad para que se vayan eliminando estas barreras y podamos hablar el mismo idioma, podamos comprendernos mejor, ¿sí? Porque pues entre haya una equidad en la preparación, en la formación académica, asimismo, pues todos vamos a poder comunicarnos efectivamente, ¿sí? Sin ninguna barrera, sin ninguna traba. Bien, muchachos, y pues con esto prácticamente estaríamos llegando a nuestro fin del bloque. Recordemos brevemente, el bloque trató al respecto de las teorías sociales. Vimos precisamente el marxismo, el estructural funcionalismo, la teoría comprensiva y la teoría crítica. Y prácticamente con estas dos últimas que acabamos de analizar, que son teoría comprensiva de Max Weber y teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, pues daríamos por concluido este bloque ya para acercarnos a la recta final de nuestro semestre en Ciencias Sociales. Bien,
Hay que estar al pendiente de las actividades. Por ahí, después de cada una de las teorías, les voy a proponer algunas preguntas de las cuales ustedes van a contestar, y con esto pues vamos a evaluar en claro.